Bien, vamos a levantarnos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que tome el control hoy de esta predicación. Cierra tus ojos para que hoy Dios tome el control, mi vida, porfa. Para que Dios evite justamente distractores y podamos estar bien atentos a su palabra. Cierra tus ojos. Padre hermoso, te doy tantas gracias esta mañana, este momento de adoración, este momento donde hoy mi corazón quiere estar alineado a tu voluntad. Que hoy pueda escuchar tu palabra, que hoy pueda ser sensible y receptivo a tu voz. Te doy tantas gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón. Hoy estamos aquí, Señor, para escucharte a ti. Que sea tu Espíritu Santo el que tome control de este lugar. Derrama de tu gloria, derrama de tu paz. Te pedimos, Señor, que no permitas que el enemigo haga escarnio, Señor, de esta predicación, sino que tú seas exaltado a través de ella, a través de la atención, a través de esforzarme en poner oídos a tu voz y ante todo para llevarlos a mi vida, Señor. Toda esa palabra que tienes para mí es para llevarlo por obra a mi vida. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Y estamos viendo el libro de Romanos o la carta de Romanos. Y estamos en el capítulo 8, ya casi terminamos este capítulo, pero hoy vamos a hablar de algo bien hermoso. Hoy viene justamente esta palabra para poder diferenciar en lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que el enemigo, el imitador, el maligno quiere justamente confundir? Y a veces confundimos el amor del mundo con el amor de Dios. Y cuando a veces haces una pregunta, ¿qué es el amor? Generalmente te dicen es un sentimiento, es una emoción, es algo bien bonito, es algo donde todo está perfecto, ¿no? Pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es el mismo, porque Dios es amor. Y el título de predicación de hoy es El amor eterno del Dios verdadero. El amor eterno del Dios verdadero. Entonces quiere decir que hay un amor, existe un amor que es eterno y viene de un Dios eterno y además de ser eterno es verdadero. Y quiero que me acompañes a la carta de Romanos, vamos al capítulo 8 y vamos al versículo 31. Y yo te pregunto, en lo que lo estás buscando, en lo que lo encuentras, yo te preguntaría esta mañana, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿O qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu familia? ¿Qué ha hecho Dios en tu matrimonio? ¿Qué ha hecho Dios en tu trabajo, en tu empresa? ¿Qué ha hecho? Y muchas veces se nos olvida, muchas veces no lo consideramos, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero pudiste hoy haberte levantado con un dolor muy fuerte en pulmones y no podías respirar y te impidió levantarte. Pudiste a lo mejor hoy no poder hacer tu día normal porque un dolor en el abdomen no te dejó levantarte. Pudo alguien quererse meter a tu casa en la madrugada y nunca te enteraste. Mucha gente ya no despertó. Mucha gente ayer no llegó a su casa porque fue su último día. Mucha gente no comió ayer ni antier y tiene días sin comer porque no tiene sustento. Mucha gente tiene muchos problemas en su vida, mucha ansiedad, mucha depresión. Dirían los jóvenes, mucho bajón. Y no encuentras justamente la salida. Por más que la buscan, no la encuentran. Hay gente que no pudo dormir toda la noche y estuvo en temores y miedos. Y sin embargo, tú pudiste dormir. No te digo como bebé, porque el bebé se despierta cada 3 horas. Pero creo que muchos dormimos completamente en paz, con gozo. Y nos levantamos justamente con gozo, con el deseo de tener un encuentro con Dios.
¿Quién dice amén? Y es algo que solamente puede hacer Dios en la vida del creyente. Porque Él pone el querer como el hacer conforme a su voluntad. Si tú llegaste esta mañana aquí, fue porque Dios dispuso que tú llegaras esta mañana. Aquí no hay méritos propios. Aquí no es que yo le hago favor a Dios por venir. No, tú no le haces favor a Dios para nada. Al contrario, Él te tiene aquí por su favor y gracia. Y es lo que tienes que aprender. Entonces, en el versículo 31 que ya encontraron, dice así, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es una gran noticia, es una gran bendición en tu vida. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No hay forma, no hay manera. Porque tienes al Padre Todopoderoso en tu vida. Y Él fue que te llamó a ti. Tú no lo buscaste. No había manera que tú y yo buscáramos a Dios por nuestros delitos y pecados en los que nos encontrábamos. Estábamos completamente muertos, separados de Dios, separados de su familia. Y no podíamos. Y aparte no queríamos acercarnos a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, en su compasión, en su voluntad, te llamó a ti. Y te trajo justamente a Él. Si tú haces un recuento de lo que Dios está haciendo, lo que ya hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer, no hay más que decirle, Señor, gracias por permitirme estar hoy en tu reino. Gracias, Señor, porque ya pude entrar a tu reino. No solamente yo lo pude ver, sino me permitiste entrar a Él. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Porque muchas veces decimos, buscamos el reino de Dios, busca el reino de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Y su justicia, dice Mateo. El reino de Dios es la esfera donde Dios es reconocido como soberano, como autoridad absoluta, suprema, y es obedecido. Ese es el reino de Dios. Y si tú estás en el reino de Dios, tendrás que ser entonces realmente obediente, siendo un siervo, reconociendo su autoridad, siendo fiel a Dios, reconociendo su soberanía. Eso es justamente eso, es el reino de Dios. Y Pablo lo escribió de esta manera, que no era ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? ¿En quién? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que si el reino de Dios no es comida ni bebida, estamos hablando de un reino que no es material, sino espiritual. Y cuando tú llegaste a los pies de Cristo, dejaste de ser natural, dejaste de ser carnal, y hoy te has convertido en una persona espiritual. ¿Cómo entonces ves a Dios? ¿Cómo entonces escuchas a Dios? ¿Cómo es que tú caminas con Dios si Dios es espíritu? Entonces yo lo veo, yo lo escucho, yo camino con Él de manera espiritual, en un plano sobrenatural. Y qué bendición cuando tú has identificado la voz de Dios en tu vida, porque Dios te habla todos los días, pero no le habla a cualquiera. Y eso lo tienes que aprender el día de hoy. Dios no le habla a cualquiera. Dios no salvó a quien. A ver, ¿quién quiere ser salvado? ¿Quién quiere estar conmigo? Dios no te preguntó, Él simplemente te llamó y supo antes de fundar el mundo que tu corazón le iba a decir, sí Señor, heme aquí, yo te quiero seguir a ti. Entonces cuando tú lees este versículo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces quiere decir que no todos estarán en su reino, solamente aquellos que han decidido creer. Y creer te lleva entonces a obedecer, creer te lleva entonces a confiar, creer te lleva a depositar plena confianza en Él. Y has dejado que tu vida hoy la lleve Dios. Porque el día que tú llevaste el timón de tu vida,
creo que nos fue muy mal a todos. No hay alguien que diga, no, yo súper bien, yo sin Dios o con Dios, yo estoy súper bien. Si alguien te lo dice, está mintiendo. Y le han de decir el Pinocho, seguro, ¿no? Hoy creemos, yo más bien creo totalmente que hoy Dios en su soberanía, en su compasión, te llamó a ti. Y estás aquí justamente porque a Él le plació invitarte, llamarte y decirte, tú estarás conmigo en la eternidad. Y cuando dices y lees, y dices, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos aprendido que Dios nos protege de todo. Dios nos protege de todo. El problema es que no le creemos a Dios y por eso entramos en dudas y entramos en temores y entramos en miedos. O simplemente no quieres obedecer a Dios porque has decidido no creerle. Piensas que el camino que tú estás llevando es mucho mejor que el que Dios te está ofreciendo. Y solamente hay dos caminos. Según la Biblia, solamente hay dos caminos. El camino ancho, que te lleva a una puerta ancha, o el camino angosto, que te lleva a una puerta angosta. Y esa puerta estrecha, ese camino angosto, es Cristo. Y está en ti el que tú puedas decir qué camino quieres escoger, porque eso también es de Dios. Dios es un Dios justo, no es un Dios impositivo. Si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate lo que dice, si alguno quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Bueno, hay que cumplir los requisitos, ¿verdad? Hay que cumplir los requisitos. Si alguno quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese. Te tienes que negar a ti mismo, tienes que negar justamente lo que a ti te hace sentir bien, tus comodidades, tus deleites, tus delitos. Esto tiene que salir de tu vida. En algún momento de mi vida cristiana, cuando apenas empezamos a caminar con Cristo, yo dije, no, sí se puede leer la Biblia, ir a la congre y pasármela padrísimo en mis delitos y pecados. Y cuando Dios me confrontó, me dice, no es así. Me dijo, no es así, Israel. Es todo o nada. O estás conmigo o estás en contra mía. Tú decídelo. Cuando Dios me dijo eso a mí, porque sí lo dijo literalmente, me acuerdo que estaba yo escuchando una predicación, estaba yo de viaje, prendí la televisión, busqué un canal donde se predicaba y justamente así me señaló justamente Dios. Deja de ser hipócrita, deja de ser falso. O estás conmigo o estás en contra mía. Así. Y yo así. Pues no había nadie más que yo. Era para mí. Y muchos justamente caminan de esa manera. Siendo hipócritas y falsos. ¿Por qué? Porque no quieren dejar justamente lo que te gusta. ¿A quién no le gusta irse de diversión a la fiesta? Viva la vida loca. Y te dicen el Ricky Martin de la colonia, ¿no? Pero tú bien sabes que eso lleva justamente a un lugar vacío, solitario, con mayor ansiedad, mayor depresión. Es mentira que digas, no es que yo me la estoy pasando bien. Eso es una gran mentira del diablo, no es cierto. Los que todos pasamos por ese camino ancho, esa puerta ancha, que lleva a la perdición, estábamos completamente perdidos. Y llegaba esa noche y sentíamos ese vacío, no podíamos conciliar el sueño, teníamos miedos y temores, a ver qué pasaba mañana, y nos volteamos de un lado, nos volteamos de otro, no podíamos conciliar el sueño, no podíamos. Y por más que hacías, y prendías la televisión y el celular, y terminabas más cansado que cuando te acostabas. Y te levantabas, pésimo, dolor de cabeza, tener que ir a trabajar, sacar el resultado, sacar la chamba, aguantar al jefe, un chorro de cosas, y aún así tu vida no era la que tú necesitabas o lo que tú querías. Y cuánta gente cuando de repente Dios te agendaba en tu vida, te decía, daría todo lo que yo tengo por tener paz en mi vida. Y mucha gente, de verdad, yo al principio cuando vuelvo a repetir, que yo podía platicar con esas personas, yo no entendía, pues, ¿a qué se refiere? Pues claro, esa paz que solamente Dios puede dar, no el mundo. Porque el mundo dice, mientras no tengamos problemas, estoy en paz.
Y la pregunta ¿es así? ¿Es así? No. Hoy hemos aprendido que no importando las circunstancias que tú estés viviendo, Dios derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y esa paz llega, porque es un regalo, es una recompensa de aquellos los que se esfuerzan o los que hoy quieren justamente caminar y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy entiendo que cuando tú lees esta parte, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo debo de confiar plenamente que nada va a impedir el amor que Dios tiene para conmigo. Nada. Nada. A veces vives más por las culpas y sin disfrutar el perdón de Dios. Sigues todavía atormentado por tus culpas, por aquello que hiciste mal, por la palabra que dijiste, porque tú lastimaste a lo mejor a tu hijo, lastimaste a tu esposo, a tu esposa, porque a lo mejor al vecino, a tu mamá, a tu papá, y lo peor, jamás le pediste perdón y se muere y te llevas a la tumba justamente esa culpabilidad. Y mucha gente no puede vivir en paz porque nunca tuvo la oportunidad de pedirle perdón a esa persona, ya no le puede pedir perdón. ¿Cómo estás? Mal, me siento mal, y llore, ¿pero por qué? Es que tenía que haber dicho, perdóname lo que te hice, lo que te dije, porque te hice sufrir, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón, no era de esta manera, perdóname. No se lo pude decir, pastor. Y esto me lo llevo aquí, incrustado en mi corazón, me siento mal, y llore. Es lo que quiere el diablo, mantenerte justamente en esa ancla de culpabilidad, cuando Cristo ya murió por todos tus pecados, pero has dejado de creerle a Él. Por eso es importante leer y entender la palabra. Y aquí dice claramente que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no solo está a nuestro favor, sino mucho más. Él no solamente no es un Dios, y lo digo de verdad, sí es un Dios de imposibles, por supuesto, pero Él está al pendiente de la cosa más pequeña que tú puedas sentir en tu vida. Él está al pendiente de esa para poderla satisfacer, cubrir, cualquiera que ésta sea. Y luego pensamos, es que Dios no tiene el tiempo, Dios tiene un chorro de trabajo, Dios está tan ocupado que cómo se va a fijar en mí. Qué triste que tengas ese concepto de Dios. Cuando Dios es todo poder, es todo poderoso. Y aunque tú no le cuentes nada, aunque tú no le digas nada, Él lo sabe. Porque otros atributos de Dios es un Dios que omnisciente, que todo lo sabe, que tiene todo el conocimiento, que Él sabe exactamente el primer segundo que tú llegaste a este mundo, el primer segundo y mucho antes, desde el vientre de tu madre, y desde antes Él ya te conocía. Él es Dios. A ese Dios tú le sigues, a ese Dios tú le crees, a ese Dios le has dejado a tu familia, a tu trabajo, tu vida, a ese Dios. Y Dios jamás te va a fallar, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y lo tienes que creer, lo debes de creer, porque eso es fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Estar persuadido de algo que es verdad y creerlo y obedecerlo. Acuérdate que la fe salvadora tiene dos cimientos, acuérdate de eso siempre. Yo pregunto, ¿quién cree en Cristo? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Si tú crees en Cristo, tienes que aprender que la fe salvadora, la fe salvífica, es la que está puesta en Cristo y tiene dos principales columnas: arrepentimiento y obediencia. Si el arrepentimiento no te está llevando a apartarte del pecado, si el arrepentimiento no te está llevando a apartarte del pecado, si el arrepentimiento no te está llevando a servirle a Dios, si el arrepentimiento no te está llevando a cambiar de dirección, entonces no te has arrepentido. Y tienes que aprender la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, que mucha gente tiene remordimientos hoy en día. Y otras vuelven a lo mismo, culpas. Pero ¿qué pasa? Que el remordimiento simplemente te hace sentir mal, lloras por un momento, te sientes mal, sí, lo siento, me equivoqué, y a la semana, al mes, a los 3 meses, vuelves otra vez a hacer lo mismo. Y yo pregunto, ¿es la voluntad de Dios?
¿Cuántas veces has pedido perdón y sigues cometiendo el mismo pecado? ¿Cuántas veces te han pedido perdón y siguen cometiendo el mismo pecado? Ahora sí ya no tomo más. No, perdóname, sí, se me pasaron las copas, hice mi show, sí, no, perdóname, te avergoncé, sí, tienes razón, no lo vuelvo a hacer, de veras que no lo vuelvo a hacer, créeme en mí. Y ya está, hermano, yo creo que te noto que estás siendo sincero, te noto que estás siendo sincera, sí creo en ti. Una semana, bien. 2 semanas, no tan bien. 3 semanas, otra vez. ¿Fue arrepentimiento? ¿Qué fue entonces? Remordimiento. Vuelvo a preguntar, ¿quién hoy cree en Cristo? Y si tú crees en Cristo, además de arrepentimiento, tienes que tener entonces una fe que dé fruto. Una fe sin frutos, una fe sin obediencia, es una fe muerta. Lo dice Santiago. Y todo eso justamente Dios lo permite en tu vida. Dios ya te lo dio. Porque a través de esa fe que Dios derramó en tu vida, recuerda que la fe es un don, es un regalo. Es un regalo divino. Nadie puede producir esa fe, nadie. Tú tienes fe en tu esposa, en tu esposo, en tu trabajo, en tu jefe, en el dinero, en tu negocio, en tu carro, en el perro tienes fe. Pero esa fe no te salva. La única fe que te puede salvar es la que está puesta en Cristo Jesús. Es la única. Luego entonces, si yo creo que Dios tiene todo el poder y que nadie puede hacerme daño, nadie puede lastimarme, porque Él está conmigo, entonces ¿eso a qué me responsabiliza? Porque generalmente el cristiano, dije mal, generalmente el que hoy se dice cristiano no quiere dejar la parte santa, su vida apartada para Dios, apartada del pecado, y quiere vivir su vida mundana. Pero dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo, voy a repetir otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo, bueno, no entendí nada, pero exactamente es eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa morar? Justamente entonces tenemos que permanecer ahí, bajo el abrigo de Dios. Y la única manera es justamente viviendo una vida santa. Y entonces, esto que dice aquí, si Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si estoy abriendo puertas, si estoy haciendo cosas que a Dios ofende, ¿cómo entonces creo que Dios tiene el poder? Y sí lo tiene, pero mi fe no me alcanza para poder activar ese poder de Dios. ¿Dios tiene todo el poder? ¿Dios tiene todo el poder? ¿Cómo llegan sus bendiciones? A través de la fe. Todo regalo que viene de parte de Dios viene a través de la fe. Pero si yo no le creo a Dios, es imposible entonces que lo que Dios tiene preparado para ti, Él te lo dé. En algunos casos, Dios tiene misericordia. Y muchas veces confundimos la misericordia con la bendición de Dios. Y son cosas diferentes. La bendición es aquella que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición es una recompensa. La bendición es una recompensa. ¿Recompensa qué? Al ser obediente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo llegamos a Cristo? Muertos. Espiritualmente hablando. Hay mucha gente que todavía sigue sin creer en Dios. O cree en su forma. Yo sí creo en Dios, pero desde mi trinchera. No, pues está súper bien entonces. Y es así. No necesitaba esa persona. Cuando dice alguien, yo sigo a Dios de acuerdo a mis creencias, a lo que yo sé, yo le diría, ¿dónde está depositada esa fe? ¿En quién y en qué?
y en el cómo. ¿Quién de aquí conoce a Dios? ¿Quién conoce a Cristo? ¿Quién conoce al Espíritu Santo? Porque dice que no todo el que me diga ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién quiere estar en los cielos con el Padre? ¿Qué necesitamos entonces conocer? ¿Qué necesitamos conocer? La voluntad de Dios. Y si no leemos, y si no meditamos la palabra, luego entonces, ¿a dónde te vas a ir cuando tú mueras? Tal vez sea el último día para muchos. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Toco. No toques nada. Porque aunque toques 20 veces la madera, te vas a ir, si Dios así lo dispone. Y no escuché el amén, ¿verdad? Ay, ya. Dice Pablo, porque para mí vivir es Cristo. Luego entonces, ¿qué te asusta si es tu último día? ¿Dónde estarás mejor? Ay, mis hijos. Ay, Dios mío. Ay, mi esposo amado, ¿quién lo va a atender como yo? Ahí no dicen amén, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Un Dios de viudas. Un Dios de huérfanos. Entonces no te creas mucho. Dios no te necesita para que mantengas a tu esposo o a tu esposa. Porque hoy ya cambió. Estamos al mundo del revés. Ahora resulta que la mujer tiene que trabajar para pensionar al esposo porque no tiene que encontrar trabajo, y como están en ese proceso de separación, ella tiene que ocuparse de mantener al esposo flojo y aparte a los hijos. Por la igualdad de... ¿Cómo ha lastimado esa ideología de género hoy el mundo? ¿Quién iba a pensar, quién iba a decir que hoy se cometen tantas muertes de una manera exagerada, terrible, por cuántos abortos hay todos los días? Y ya no importa si están dentro del tiempo permitido legalmente. Fíjense, le ponen un tiempo a la vida que Dios ha procreado, que Dios ha dado. El único que puede decir si está vivo o muerto es Dios, el único. No, si tienes ciertas semanas de embarazo, todavía puedes hacerte el aborto. ¿Y cuándo es la vida? ¿No? Fíjense. Y eso ya lo compraron mucha gente. Es mi cuerpo, yo hago de mi cuerpo lo que yo quiero. Si yo quiero abortar ahorita, mañana pasado, no pasa nada. Y cuidado con que no se lo permitas, porque vas a la cárcel. Matrimonios, mismo sexo, hoy está permitido. Cuidado con que hoy el pastor hable de eso y que quiera yo decirles que es pecado, porque entonces van a ser al pastor. Y entonces, como van a ser al pastor, mejor no digo nada y todos felices y contentos. ¿Es así? No. Tenemos que hablar justamente lo que es la verdad, cueste lo que cueste, para que entonces justamente este versículo que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tengo que ser entonces un hombre de verdad, de principios bíblicos, porque ya los principios están acabando en las familias. Cuanto más un principio bíblico. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Podrán perseguirnos? Sí. ¿Podrán encarcelarnos? Sí. ¿Podrán privarnos de nuestra vida? Sí. Aún eso nunca nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Nada. Pero eso es fe, amados. Eso es fe. Y tenemos que trabajar justamente, tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que trabajar en
creerle a Dios. Tú le crees a Dios, tú confías en Dios, entonces por lo tanto tienes que obedecer a Dios. No hagas que por tu testimonio mucha gente se aleje de Cristo. No lo hagas. No te prestes con el diablo que por tu testimonio mucha gente hoy no quiere saber de Cristo. Si Cristo es como tú, no quiero saber nada de Él. Estoy bien como estoy. Es horrible esa parte que mucha gente desgraciadamente hoy está proliferando en las iglesias. Y necesitamos ser hombres de verdad, mujeres de verdad. ¿Quién dice amén? Una persona que cree en Dios, no hay derrota posible porque estamos bajo su protección. Y cuando tú has aprendido a vivir bajo la protección de Dios, de verdad, te sientes altamente confiado. Como ese niño chiquitito que de repente busca los brazos del padre o los brazos de su madre, no hay mejor lugar más seguro para él, justamente cerca de sus papás. No hay más lugar más seguro. Así tenemos que sentirnos justamente nosotros. No hay lugar más seguro que al lado de Jesús. Y así como me imagino, como los niños chiquitos, a ver, hazme algo, aquí está mi papá, a ver, hazme tú, ¿no? De verdad, es hermoso que tú puedas decir eso, ¿no? A ver, chanclas, cálmese, porque aquí está mi Señor que está conmigo. Y aquí le tiembla. No. Ah, vale, ¿no? Porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Y lo que tenemos que estar esperando es justamente esa frase: he aquí mi hijo amada, mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Entonces asegúrate que lo que estás haciendo, asegúrate que lo que estás pensando, asegúrate que lo que estás hablando, Dios se complazca. Ahí entra mucho trabajo de nosotros. Ahí entra mucho trabajo de nosotros. A veces minimizamos o menospreciamos justamente a Dios, porque como no lo vemos, porque no lo escuchamos, es muy fácil que de repente se te olvide que quien te está observando, quien te está viendo, quien te está escuchando, es Dios. Y ahí está contigo. Y está escuchando justamente cómo estás hablando, cómo te estás dirigiendo, cómo te estás conduciendo. Aquí todos sabemos que tenemos cara de ¿qué? De santos. No rompemos ni un, aunque estén todos mochos, ¿no es cierto? Pero nada más nos salimos, y nos disfrazamos. Nos ponemos la máscara de Blue Demon, ¿no es cierto? Y es la parte que tenemos que tener, de verdad, mucho cuidado. ¿Somos o no somos? Yo creo que eso es algo que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Enseña a tu hijo a ser de una sola pieza. Que sepa respetar, que sepa pedir las cosas por favor, que dé gracias. Que aunque sea de su hermano, no tiene la autoridad de tomar algo que no es suyo. Eso tienes que enseñarlo, pero con amor. Si tiene que sentarse a la mesa, fuera celulares, fuera iPad, vamos a orar y vamos a disfrutar en familia esto. Esto ya se está perdiendo justamente porque me he vuelto un padre permisible. Pero si papá hace lo mismo, come. Ya te vi que andas corriendo por allá tarde, ¿eh? ¿Qué le has enseñado a tu hijo? Justamente lo mismo. Y cuando tú le quieres decir algo, le quieres llamar la atención, ni te hace caso. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué espíritu es el que está predominando en tu casa? Desobediencia a ¿quién? A Dios. Tú como padre, ella o él como hijo. Y justamente se están pasando un mundo de espíritus que no vienen de parte de Dios. Por eso yo siempre trato de mis consejerías es discierne los espíritus que se están moviendo alrededor tuyo. Es bíblico, Primera de Juan 4.1, y lo dice claramente ahí. Primera de Juan 4.1 dice que tienes que discernir los espíritus, quiénes son de Dios o cuáles no son de Dios. Pero ¿cómo vas a tener discernimiento si no te has dado el tiempo para estudiar, meditar, reflexionar, analizar la palabra y obedecerla? No es así tan sencillo, amados. Versículo 32. Vamos al versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las
cosas. ¿Cuál fue el gran motivo que Dios tuvo de haberte llamado? ¿Te has puesto a pensar cuál fue el gran motivo que Dios tuvo para haberte llamado? ¿Quiénes éramos sin Cristo? Bueno, como veo que ven con cara de what, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál fue el motivo que Dios tuvo para haberte llamado? Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque siendo, ¿qué dice ahí? Porque siendo, ¿quiénes éramos antes de Cristo? ¿Enemigos de quién? De Dios. Todos aquellos que no están con Cristo, que no están con Dios, que no han creído en Él, ¿son qué? Enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Y dice aquí, versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo entiendes? ¿Qué es lo que quiso Dios? Reconciliar justamente tu vida con Él. ¿Cuál fue el precio? La muerte de su Hijo. ¿A ti qué te costó? Simplemente creer. Simplemente creer. ¿Cuánto más no se llenará tu corazón de gratitud por ese sacrificio de Cristo en la cruz? A veces como que nos hace falta sentarnos y hacer una lista de lo que Dios hizo. Y simplemente lo que hizo fue una vez y para siempre ese sacrificio. ¿Y ese sacrificio a dónde te ha llevado? A caminar con Él. ¿Ese sacrificio a dónde te ha llevado? A tener la esperanza en un lugar en la eternidad con Él. ¿Habrá algo más que tú estés esperando? Vuelvo a leer nuevamente y regreso al capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Habrá algo más valioso que la sangre y la vida de Cristo? Porque la última pregunta dice, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? O sea, ¿habrá algo que pueda sustituir o pueda ser mayor que la muerte, la vida de Cristo Jesús? Entonces, ¿quiere decir que Dios lo dio? Todo. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? Nada. ¿Ya lo dio todo, sí o no? Ya Dios dio todo. ¿Qué dio? A su único Hijo, al unigénito del Padre. Lo dio en sacrificio, en propiciación, por ti y por mí. Quiere decir entonces que Él ya me aseguró ¿qué? La eternidad, el perdón de pecados. ¿Habrá algo más que yo esté esperando de Dios? No. Pero a veces nos gana, vuelvo otra vez, el egoísmo, nos gana la falta de comunión, la intimidad con Él, y estamos duro y duro pensando, es que yo quiero esto, quiero otro, oye, pero ¿tienes esto? No, pero es que estoy buscando esto y lo otro, y si te empieza a olvidar, y empiezas otra vez a perderte, justamente como empezaste al principio, a sentir que Cristo no es suficiente en tu vida y buscas otras cosas para poder hacer el complemento o el suplemento, cuando Cristo debe ser todo, suficiente. Pero vuelvo otra vez a decírtelo, lo tienes que creer. Y todos los que estamos aquí no caminamos por vista, ¿o sí? Hoy caminamos por fe. ¿Cuál es la experiencia de la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una fe
que nos lleva a experimentar. No es una definición de fe. La Biblia no es un libro de definiciones. La Biblia es la palabra de Dios que hoy demanda ser obedecida. Porque de repente pensamos que la Biblia es para sacar dudas, o para, es que tengo duda, a ver qué. No, no, no. La Biblia se lee, se medita y se obedece. Y hay muchos que de repente les da por cuestionar a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que te va a decir Dios. ¿Y por qué no? Y cállese. Pues es Dios, punto. Se nos ha olvidado quiénes somos nosotros. Ay, no, es que si Dios fuera amor, no hubiera mucha gente mala en la tierra, no murieran tantos niños. Y yo pregunto, ¿es culpa de Dios? Hoy todo lo que tú conoces es culpa de Dios. ¿Qué le vas a contestar a alguien que diga, si fuera Dios realmente amoroso, bueno, no dejara que la gente hoy se estuviera muriendo de hambre? Y yo pregunto, ¿quieres tener un Dios justo? ¿Quieres conocer un Dios justo? Si fuera realmente Dios justo, ¿por qué lo es? Todos estuviéramos en el infierno. Todos, porque la paga del pecado es muerte. Y de aquí no hay nadie que se salve. Ni de aquí, ni allá, ni atrás, ni adelante. Todos somos pecadores delante de Dios. Y la muerte y el pecado, entonces, ¿qué es el pago? Muerte. Entonces no digamos que Dios es injusto. Dios es justo. Y la paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios se manifestó justamente en el Hijo. Esa justicia imputada. ¿Qué significa? Que todos los pecados se le atribuyeron ¿a quién? Y por ese sacrificio tú y yo somos salvos. Que no se te olvide eso. Lo que pasa es que estamos más dados a decir, oye, ¿quieres un carro? Te regalo un carro de agencia. 0 kilómetros, ¿cuál quieres? Si alguien te dice, ¿qué carro quieres? Te espero a las 5 de la mañana en la agencia X, ¿no? Ahí te espero. Es del caballito, no sé cómo se llama, ¿no? Ahí, es el que tiene el caballito, sí, te lo quiero regalar. 5 de la mañana, lunes, ¿qué harías? Pones como 20,000 alarmas para que no te duermas. Pero si alguien te dijo que Cristo murió por ti porque te ama y te salvó y te perdonó tus pecados, sí, está bien. ¿Y qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Cómo que más sigue? Hoy, perdón. Siéntete privilegiado, porque no muchos van a estar con Él. Muchos han sido llamados y pocos los escogidos. Más bien yo te preguntaría, ¿eres tú escogido de Dios? Es que voy los domingos, pastor. Tengo como 3 versiones de Biblia en casa. Me levanto a las 6 de la mañana y me conecto en la oración de las 6 de la mañana. ¿Cómo no voy a hacer? Eso no es garantía. Es parte de tu vida cristiana hoy en día. Algo que se te ha olvidado es que no es por méritos propios. La salvación no es por méritos, es por fe. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Hoy somos salvos por gracia. Es la extensión del amor de Dios, la gracia. Y gracias a esa gracia que derramó en nosotros a través de su Hijo, hoy somos salvos. Siguiente versículo dice, regresamos nuevamente a Romanos. Y voy a repetir nuevamente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir entonces que el amor profundo de Dios se manifiesta precisamente en que el Padre dio a su Hijo por nosotros. Y como todo versículo que tiene que ser llevado a la memoria es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes de aprender una cosa, como principio es muchas palabras, muchos textos bíblicos, muchos versículos tendrías que empezarte a aprender de memoria. ¿Por qué?
Porque todos tenemos la gran comisión. Todos los que están escuchando este mensaje, todos tenemos la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Acompáñame a Mateo capítulo 28, último capítulo de Mateo. Versículo 19. ¿Cuál es la gran comisión? Dice, versículo 19 del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, dice así: por tanto, id. Id. ¿Qué es? Un verbo imperativo. Dios te está mandando. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué implica ser discípulos? ¿Qué te implica a ti hacer discípulos? No puede haber discípulos si no hay maestro. Y si hay maestros, entonces habría discípulos. Pero es un mandamiento. Es mandatorio. Aquí no es opcional. Entonces, si tú tienes hoy el mandato de parte de Cristo que tienes que ser discípulos, implica entonces ponerte a estudiar, ponerte a prepararte, tienes que estudiar la palabra. Ay, pastor, es que no. Este mandato es para los cristianos, ¿eh? ¿Y cuántos cristianos hay aquí? Dijimos que, ¿no? Entonces, esto es para ti. Por eso es a los cristianos. El cristiano ha aprendido a poner a Dios en primer lugar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De repente el jueves se hizo aquí una tarde mexicana y gracias a Dios por los que vinieron. Qué hermoso tener una familia tan grande, ¿no? Se disfruta mucho una familia tan grande. Y hermoso, fue de verdad ver cómo puedes disfrutar un convivir sin alcohol, sin cigarro, sin cosas turbias. Realmente era el amor de Dios reflejado en cada corazón que estuvo esa tarde noche aquí en la iglesia. Pero al día siguiente tenemos que seguir trabajando para el Señor. Ay, pastor, día es festivo. Dime cuándo Dios descansa. Pero es que hay puente. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? No hemos aprendido a darle lugar a Dios. Porque todavía seguimos arrastrando justamente muchas cosas del pasado. Cuando tú dejes de pensar menos en ti, más en Él, entonces vas a hacer muchas cosas para que Él se complazca con tu vida. Pero si no, vas a batallar mucho. Pero bueno, no te preocupes, te tengo una buena noticia. La gente que hoy, siendo cristiana, se esté negando a sí misma, no te preocupes. Dios tiene fórmulas preciosas para traerte a Él con Él. Tarde o que temprano lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? La pregunta que siempre hago en toda predicación es, ¿con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quieres? Él te va a traer, como tú escojas. Hay gente que me dice, sin anestesia, pastor. ¿En serio? ¿Sabes lo que estás diciendo cuando dices sin anestesia? No es, ay, me dolió el piquete. No, si no es un piquete. Es un grandote. No, porque puede ser tu salud, puede ser la salud de tu mamá, de tu hijo, tu economía. No, Dios tiene hambre. Si el diablo es astuto y sabe cómo llegar justamente a lastimar tu vida, Dios se lo permite. Porque hasta eso tenemos un Dios que Él, como no conoce maldad, porque no tiene maldad en Él permite que el diablo obre en tu vida. Y el diablo, recuerda que es un acusador ¿de quién? ¿De quién? De los cristianos. Ahí está el diablo y dice, mira, está diciendo que es cristiano, mira que es hijo tuyo, mira lo que está haciendo, mira con quién se junta. Mira sus palabrotas, cómo está hablando. Y es tu hijo, dame chance de entrar, déjame tocarlo. Es algo que de verdad por eso no entendemos. Y sí lo quiero que lo veamos literalmente. Vamos a Job. Vamos, otra vez vamos a Mateo. Ya me emocioné.
Vamos a Job. Ahora sí. Capítulo 1. Job, capítulo 1. Pocas veces me ha tocado leer literalmente este versículo, pero lo voy a hacer. Está Job, capítulo 1, versículo 8. Entramos en contexto para no leer todo el capítulo. Fueron los ángeles de Dios, y entre ellos Satanás, a rendirle cuentas. Se presentaron los ángeles de Dios, y entre ellos fue Satanás, a rendirle cuentas. Y hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y dice en el versículo 8, y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Reto y desafío para los que somos hijos. A mí me gustaría que Dios dijera eso de mí. Pero una cosa que me gustaría y una cosa que estoy trabajando para ello. Pero qué hermoso saber que Job había hecho lo suficiente para que Dios tuviera ese concepto de él. Y lo voy a volver a leer porque eso va a ser desafío cuando tú salgas por esta puerta, y en esta semana Dios te va a probar si realmente dice así lo que dice acá, que es de Job. Dice nuevamente, y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ponle tu nombre si quieres ahí. Dice, como él, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9, respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿tú crees que nada más así? En otras palabras, es lo que hizo Satanás. ¿Tú crees que nada más es así, Señor? Siguiente versículo. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? ¿Cómo estaba la vida de Job? ¿Cómo estaba la familia de Job? ¿Cómo estaba todo lo que te posea Job? Cercado. Y lo que yo he entendido como cercado significa que estaba protegido. ¿Por quién? ¿Por quién? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? O sea, ¿por qué se te ha olvidado justamente esos pasajes en tu vida? Y le has hecho caso al demonio, te ha dicho tantas cosas, te ha lanzado tantos dardos de fuego en tu mente. Todos los nuevos pensamientos que llegan a tu mente vienen de parte de él y te hacen sentir así. Con que Dios dijo que era su consentido. Ay, sí, ja. Y mira cómo te encuentras, mira con qué problemas tienes. Y mira, no creo que Dios tenga el tiempo para estar contigo y estar escuchando tus oraciones. No, yo que tú ya esto. Y comienzas justamente a ponerle atención más a la voz del diablo que a la voz de Dios. Y aquí dice, si yo contigo, dice Dios, ¿quién contra ti, mijo? Porque así habla Dios. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti, mijo? Mija, ¿quién contra ti? ¿Qué deberes decir? Gracias. ¿No? Gracias, Señor. Yo pensé que no he hecho bien las cosas últimamente y pensé que ya tu amor lo había perdido. No. Porque mi hijo pagó por ese precio. Por amor a ti. Y ya no veo más pecado en ti, te veo como hijo. ¿Eso de qué te tiene que llenar? De compromiso. De ser una persona de verdad. Entonces sí, aquí vemos que Job todo lo que tenía Job estaba cercado, tu vida está cercada, tu familia está cercada. Simplemente tenemos que corregir las cosas, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, hacer las cosas que Dios me está demandando hacer, que tiene tiempo de no haberlas hecho, ya se me olvidaron. Y tomamos el cristianismo como una religión más, cuando es una relación con Dios. ¿Qué estamos esperando más de Dios?
La gloria, su gloria. ¿Cuándo la vamos a tener? Cuando estemos con Él. ¿Él la prometió o no la prometió? ¿La va a cumplir o no la va a cumplir? Luego entonces, estamos esperando justamente esa presencia de Cristo reflejada en la gloria, en su gloria. Pero hoy, ¿qué nos corresponde hacer? Si eres una persona salva, fuiste justificado por la sangre de Cristo y por la fe en Él, hoy has sido justificado. Eres una persona justa a los ojos de Dios. Dios ya no te llama más pecador, te llama hijo. Si hoy, después de ser justificado en el pasado, hoy en el presente somos santificados. Y si somos santificados, ¿eso qué implica? Vivir en santidad, ser santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Y acuérdate que la palabra santo significa no el que hace milagros, no el hombre perfecto, ese no es santo. Es una definición mal hecha. El santo es apartado para Dios. ¿Cuántos apartados para Dios hay aquí? Luego entonces, si ya me apartó Dios para Él, me debo de apartar entonces del mundo. ¿Estamos en el mundo? ¿Estamos en el mundo? Sí, pero no somos del mundo. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer sal y para hacer luz. Tenemos mucha tarea. Tenemos mucha tarea de verdad. Entonces Dios dice que nos dará toda la revelación de su gloria y además hará que esa misma gloria que tenemos reservada en los cielos, esa misma gloria el día de hoy nos la siga dando en nuestro peregrinar en esta tierra, porque todos somos peregrinos, todos estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién lo cree? Entonces, si yo soy un peregrino aquí en la tierra, significa entonces que voy a estar de paso. Y todos aquí estamos de paso. Pero asegúrate que en este pasar de esta tierra seas usado por Dios para muchas almas que hoy quieren tener un lugar en el cielo con Cristo. Será muy egoísta de tu parte que si tú ya sabes que tienes un lugar, no lo puedas permear o no lo puedas extender a la gente que hoy está muerta por sus delitos y pecados. ¿Cuánta gente Dios te ha agendado a tu vida en la semana pasada? ¿A cuánta gente Dios te agendó y te llevó justamente a ti? Ni siquiera tuviste que buscarla, te la llevó a ti. Y así como llegó, se volvió a ir, sin Cristo, ¿no? Porque aparte es otro tema de predicación, ¿no? Es otro tema de predicación. Muchos son de la secreta. Les da vergüenza decir soy cristiano, ¿no? Parece que algo va a pasar. No, dice la palabra y es clara. Dice Jesús, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. ¿Está fuerte o no? Luego entonces, ¿qué tienes que hacer? Comparte la palabra de Dios. Para finalizar, regresamos nuevamente, estábamos en Mateo, ya no terminé el pasaje, Mateo 28. La gran comisión. Dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién de aquí falta bautizarse? ¿Es enseñanza? Alguien me ha dicho, pastor, cuando yo era bebecito de 2 meses, 1 mes, ya me bautizaron. Hay que irse a la palabra, ¿qué es el bautismo? Y si tú te vas al griego, bautizo, significa sumergirte. Punto número es sumergirte completamente. 2, ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa justamente la vida y la muerte y resurrección. Es una figura. ¿Todos se pueden bautizar? ¿Todos se pueden bautizar? No. Solo aquellos que han sido nacidos de nuevo.
que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que reconocen de dónde lo sacó Cristo. Porque aparte el bautismo es un acto testimonial. Vas a invitar a gente, me voy a bautizar y vas a invitar a mucha gente. Entonces la gente que está yendo, acompañándote, quiere escuchar de viva voz lo que Cristo está haciendo en tu vida. ¿Y qué le vas a decir? No, pues Dios me sacó del alcohol. Y mucha gente que te conoce, no, me consta que era un alcohólico. Me sacó de la fornicación, pues sí, andaba con todo el mundo y no estaba casado. No, eso fue lo que ha hecho Cristo en mi vida. Ah, ok. Y por eso he decidido bautizarme. Porque aparte, aquí lo vemos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser bautizado alguien si antes no ha sido discipulado. Esto lleva un orden. Entonces, el bautismo es ya cuando estoy consciente que fui un pecador delante de Dios, que me arrepentí de mis pecados, que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y entonces sí quiero bautizarme. Porque es un mandato. El bautismo es un mandato. Pero tiene que ser de aquellas personas que están conscientes de pecado. Y yo pregunto, un niño, un bebé de meses, ¿sabe qué es el pecado? Pues no sabe, es un bebé. ¿Nació con pecado? ¿Nació con pecado? Claro que nació con pecado. Y entonces, ¿por qué él, si se muere ese bebé, se va directamente a morar a Dios? Simplemente porque Dios así lo dispuso y Dios es soberano. A ver, ¿quién dice que no? Dice, porque de tales, así dijo, ¿no? Cuando les estaban llevando niños para que Jesús orara por ellos y les pusiera manos, y muchos de sus discípulos los estaban reconveniendo, no los dejaban, y dijo, dejad a mí, que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Un niño a esa edad que está completamente inconsciente del pecado, si se muere en ese momento, se va a morir con él. Pero hay una mala enseñanza ahí. No, es que si no lo bautizas de chiquito, se va a perder, se va al limbo y no sé qué cosas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que alguien me diga, aquí lo dice pastor. Pues hay que leer la palabra. Entonces, ¿te tienes que bautizar? Sí. ¿Por qué? Porque es un mandato de Cristo. Hay dos mandatos para la iglesia. Uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Y también tiene sus requisitos para participar en la cena del Señor. No es así de que, se me antojó un juguito y con galleta porque no desayuné. No, no es así. Es justamente la representación, la figura del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y estás participando de estos dos elementos materiales en una parte espiritual que es sumamente importante y de mucha trascendencia. Dice que muchos, por no discernirlo, están hoy enfermos o muertos. Pero hay que leer la palabra, hay que meterse a estudiar la palabra. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, por hablar hoy a mi vida. Gracias por enseñarme que hoy no había yo considerado que yo estoy protegido por ti en todo momento, Señor. Aún en mis malas decisiones, nada me va a poder separar del amor tuyo. Hoy tú me demandas una vida santa, apartada para ti, apartada del pecado. Hoy tú me demandas una vida limpia, pura. Hoy tú me demandas, Señor, un compromiso, pero sobre todo tú me demandas esa fe puesta en ti. Gracias, Señor, por recordarme que tengo que cuidar hoy mi vida, cómo me conduzco hoy en día. Gracias por hacerme sentir tu hijo y decir gracias porque todo lo que hoy tengo se debe a ti. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Nadie. No hay nadie que pueda hacerte frente, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Y yo soy tu hijo. Y tú eres mi Padre.
y me siento protegido, me siento amado, me siento guiado, me siento dirigido, me siento sustentado por ti, Señor. Mi familia. Y aunque sé que hay muchos corazones que no te conocen, mi Dios, como yo te conozco, quiero decirte que me estoy preparando para cuando sea el momento yo pueda compartirles de este gran evangelio de la gracia, de esa salvación, de ese regalo que tú das, Señor, a toda persona que cree. Gracias, Señor, porque tal vez se me había olvidado lo grandioso que tú eres. Tal vez no tenía tan presente ese sacrificio de tu Hijo en la cruz y lo había minimizado. Perdóname, Señor. Yo sé lo que le costó a Jesús, porque además de la muerte fue la separación que tuvo para contigo, que eso fue lo que más le dolió, porque el pecado que Él cargó de toda la humanidad lo separó de ti, Señor. Por eso quería que esa copa no pasara, pero Él dijo, hágase tu perfecta voluntad, no la mía. Gracias por recordarme que tengo que ser obediente. Y gracias por decirme que tengo que esforzarme por hacer las cosas para complacerte a ti y no a mí. Porque cuando tú me dijiste, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, he renunciado a mí. He tomado mi cruz. Y estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto a crucificar todo aquello en esa cruz por amor a ti, Señor. Porque ya no quiero vivir yo, mas quiero que tú vivas en mí. Gracias, Señor, por los corazones que tú enviaste este día. Gracias porque sé que estás hablando a cada corazón y tienen la gran oportunidad hoy de tomar una decisión, de seguirte a ti, de buscarte a ti, de buscar tu rostro. Y lo dijiste claramente en tu palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy necesitamos que sanes nuestra tierra, Señor. Tú conoces aquello que tiene que ser sanado de este corazón. Hay muchos corazones que siguen caminando lastimados, heridos, y necesitan de tu sanidad, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí, y tú sabes hoy lo que están ellos pidiendo, clamando, anhelando. Que derrame ese milagro, Señor, de esa sanidad espiritual, de esa sanidad de su vida. Y sé, Señor, que estás trabajando en ello. Estoy completamente seguro que estás trabajando en eso, Señor. Porque cada herida que nos permite ser sanados, Señor, camino más ligero, camino más firme, más seguro, más convencido. Que hoy mi vida te pertenece a ti, ya no me pertenece a mí. Que hoy mi familia te pertenece a ti, no me pertenece a mí. Y que todo lo que tú me has dado no es mío, es tuyo. Y tan solo soy un administrador de todo lo que tú me has dado. Y quiero ser un administrador que encuentres siendo fiel. Un administrador que realmente sea digno de confianza. Y tú has puesto en mi vida hijos. Me has puesto una esposa, me has puesto un esposo, me has puesto una casa, me has puesto una empresa, me has puesto en un trabajo. Yo quiero permanecer fiel a ti, ser digno de confianza para cuando tú me pidas cuentas algún día de mi vida, tenga que darte buenas cuentas y decirte: todo lo que tú me entregaste, aquí te lo entrego con intereses, con utilidad, porque fui un hombre fiel en lo poco, y tú me prometiste, Señor, que tú me pondrás en lo mucho, y tú me dijiste que yo entrará a ti, bien y buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy mucha gente estamos anhelando profundamente que se lleve esa parte, donde entraré en el gozo de mi Señor. Y podré disfrutar su presencia, podré disfrutar de sus palabras, de sus caricias y de ese amor que solamente Él como Padre sabe dar. No te preocupes si tu vida hoy le faltó ese espacio de ese papá cariñoso, amoroso. Hoy lo tienes a Él.
No te preocupes si hoy tu matrimonio está marchando bien y has estado mucho tiempo caminando solo. Dios está contigo. No te preocupes si hoy hay muchas heridas en tu corazón. Dios las va a sanar. Tan solo confía en Él. Y ruego porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y te haga sentir justamente su presencia. Y te haga sentir cómo se manifiesta su poder en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. No te preocupes, ocúpate en hacer las cosas bien. Y deja que la lucha sea de Dios. Tan solo obedécelo, tan solo créele, tan solo ámalo. Y trata de amarlo como Él te ama. Gracias, Padre mío, por esta tarde. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada corazón. Gracias, Señor, por hablar en mi corazón. Gracias por alentarme. Gracias por desafiarme. Porque yo sé que puedo darte más de lo que hoy te he dado. Porque tú me has dado la capacidad y porque tú estás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amén. Eres el Hijo del Todopoderoso. Eres el Hijo del Todopoderoso. ¿Lo crees? Vívelo. Disfrútalo.